Vamos a meternos en el tema Estados Unidos y Trump, porque empezó el juicio político a Trump, el impeachment que intenta destituirlo por un par de razones que ya vamos a estar ahondando. Nos están llegando un montón de mensajes de ustedes que dan para adelante y dan para atrás al señor presidente de Estados Unidos, que es lo que realmente pasa también en el propio Estados Unidos, ¿no? Genera dicotomías, amores y odios. Este lunes se cumplen 3 años de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y ha pasado de todo, desde su promesa del muro en la frontera con México, la interrupción del comercio con México también, o sea, no la interrupción, pero los cambios con respecto a eso, las idas y vueltas comerciales con China, que pasan de idas y vueltas comerciales, a veces se ponen más duras y más complejas. Las cuestiones de amor con Vladimir Putin y con Rusia en general, y bueno, y esto es parte también de lo que hace al impeachment. Sus opiniones sobre la política regional y un montón de cuestiones más, porque siempre es polémico, y su Twitter personal, que es imposible. Estas imágenes maravillosas que estamos viendo, lo demuestran tal cual son, ¿no? Bueno. Y en este 2020 nos estuvo haciendo conjeturas con el tema de una posible tercera guerra mundial por su enfrentamiento con Irán. Claramente de todo, como decía Vale, de todo y por todos lados. Y bueno, como decías también, ayer arrancó el juicio político en Estados Unidos y también se acercan las elecciones en ese país, en las que Trump va por la reelección, como si no alcanzaba con un problemón, que son todas estas cosas que le pasan, quiere más, o sea, quiere seguir y quiere mantenerse. Para analizar estos años de gestión y lo que se puede venir, recibimos al periodista Mauricio Raufetti, que es de la agencia AFP, pero que también da la casualidad, o no, que fue corresponsal en la Casa Blanca durante el segundo gobierno de Bush, ¿verdad? Bienvenido, Mauricio, gracias. Gracias por la invitación. Sí, yo trabajé ante el Congreso de la Casa Blanca durante, como decís vos, el segundo gobierno de Bush para AFP, justamente. ¿Caminaste por esos pasillos que vemos en la serie? Caminé por esos pasillos, sí. La verdad que es muy divertido ver de primera mano, por lo menos la primera vez que lo ves, cosas que antes veías en las películas, claro, ¿no? Es muy interesante y además la propia cobertura periodística del Congreso de Estados Unidos o de lo que pasa en la Casa Blanca, que en mi caso yo cubría cuestiones que tenían que ver con América Latina en la Casa Blanca, visitas de presidentes y demás, realmente es un privilegio, ¿no? O sea, para mí que me gusta el periodismo político es un privilegio. Para cualquier periodista sería una locura, claro. Digo. Antes de ingresar a todo lo que tiene que ver con Trump, vamos a hacer una dinámica que llamamos Un Tuit Vale Más. Y vamos a comenzar con... la carita de Mauricio. Chan. No te asustes. Me dijeron que venían medio... No te asustes. Me venía por ahí la mano. Tenemos por ahí el tuit de Ernesto Talvi. Allí lo tenemos. El futuro canciller, dice: el presidente electo Luis Lacalle Pou se comunicó con Luis Almagro para expresarle el apoyo de Uruguay a su reelección como secretario general de la OEA. Reafirma nuestro compromiso con el sistema interamericano de relaciones, con los valores democráticos y con los derechos humanos. ¿Por qué es importante que Almagro, digamos, siga en la secretaría como secretario general de la OEA? Bueno, primero, como a Talvi no le alcanzó el Twitter para poner que va a hacer un apoyo futuro, porque el gobierno que está de turno no es el gobierno electo, ¿no? Pero eso es algo importante. Pero es muy importante saber que el gobierno electo sí va a apoyar a Luis Almagro. Se esperaba esto porque Lacalle Pou manejaba la idea de que es importante tener un uruguayo al frente de la OEA. La OEA es un organismo que tiene la particularidad de ser un foro de discusión regional, no es el foro de discusión que nos dimos los americanos, en el sentido continental del término. También es muy divertido de cubrir. ¿Y por qué es importante que esté Almagro? Bueno, depende a quién le preguntes, ¿no? Hay gente que no lo quiere nada Almagro, en el Frente Amplio lo echaron, y hay otra gente que le parece bárbaro que esté Almagro porque, entre otras cosas, se ha permitido denunciar a varias dictaduras del continente. Para nosotros como país siempre es importante. Eso, más allá de la opinión que él tenga, sí, lo que puede ser la presencia nuevamente de un uruguayo al frente de una organización como esta. A ver, no supone ningún privilegio para Uruguay desde el punto de vista de los hechos, porque la OEA no toma decisiones que sean, digamos, deberían ser vinculantes, pero no tiene digamos, capacidad coercitiva. Claro. Entonces, la importancia pasa por el hecho de que si su gestión es buena y se asocia al país, la imagen país puede valorizarse. Pero es un personaje tan polémico, Almagro, que en realidad, por eso te decía al principio, depende a quién le pregunte. Hay gente que va a decir,
Almagro en la OEA otra vez, yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. Otra gente va a decir que bueno, porque es uruguayo, es bueno y porque denuncia dictaduras. Pero pará, más allá de nosotros, Estados Unidos también planteó un apoyo. Sí, sí, ¿Por qué sí. es importante para Estados Unidos que él esté? Porque o sea, ¿qué valor Almagro, le entendés? Sí, porque Almagro, desde el momento que Estados Unidos lo apoya, ya prácticamente podemos dar Que lo no sé si por coloca. hecho, pero que tiene muy buenas chances de continuar, ¿no? ¿Por qué es importante para Estados Unidos? Porque él defiende algunos principios que para la administración Trump son relevantes, son importantes. La expresión que utilizó el secretario de Estado Mike Pompeo para definir a Almagro es un campeón de la libertad, que es una traducción mala al español de una expresión en inglés que quiere decir es alguien que defiende la libertad. ¿Por qué? Bueno, porque critica regímenes autoritarios. Eso para Estados Unidos en este contexto político es importante. ¿Cuál es el contexto político? Estados Unidos con América Latina, Estados Unidos de Trump con América Latina tiene una relación bastante distante, con excepción de lo discursivo. Y lo discursivo tiene que ver esencialmente con Venezuela en este momento, Venezuela y Cuba en este momento. Tuvo que ver con México de repente en Sí, algún momento. Sí, al principio, cuando quisieron voltear el Telecán y hacer Telecán o NAFTA y hacer un acuerdo comercial nuevo, que fue en definitiva una de las bases de la política comercial de Trump. Él vino para decir, yo acá voy a reformar las relaciones comerciales de Estados Unidos con mis socios en América y ahora con China. Claro. Muy bien. Bueno, vamos con el segundo. Muy bien, vamos por el otro tuit. Lo estamos viendo ahí, a ver, en este momento. Lacalle Pou, Mike Pompeo. Buena llamada hoy con el presidente electo Luis Lacalle Pou. Estados Unidos espera desarrollar una asociación más estrecha con Uruguay, basado en nuestro compromiso de expandir la prosperidad económica y fortalecer las instituciones democráticas y la seguridad en la región, a lo que Lacalle contestó: estoy contento con nuestra conversación de hoy, esperamos fortalecer nuestra relación entre nuestras naciones. A ver, se sabe que una de las cosas que manejaron en esa llamada, lo hablábamos también y se lo preguntamos a varios actores políticos nacionales, es este TLC, el Tratado de Libre Comercio, uno que quedó atrás hace unos cuantos años y bueno, ahora parece haber Sí, que se retoma. yo fui testigo directo de cuando Uruguay renunció a la posibilidad de buscar un TLC, pero te voy a contar una cosa que me parece importante sobre lo que fue, sobre lo que el comando, digamos, del presidente de Lacalle Pou, del presidente electo de Lacalle Pou, sacó a la luz pública. Los TLC no se negocian con los gobiernos en Estados Unidos. El que aprueba, los que aprueban el TLC son los legisladores. Es el caso de Colombia, Panamá, Corea del Sur, que estuvieron durante años cabildeando ante el Congreso, de hecho ante un comité del Congreso que se llama Ways and Means, que en este momento responde a los demócratas, porque la Cámara Baja, que es la que tiene este comité que se llama Ways and Means, responde a los demócratas. Entonces, yo sé que se armó una tole-tole muy importante con el tema del TLC. ¿Es importante tener un TLC con Estados Unidos? Vaya si será importante. La verdad es que pueden haber manejado la idea de empezar a introducir, pero en este momento un TLC con Estados Unidos pasa por el Congreso, por la Cámara de Representantes, que está opuesta al gobierno que ocupa la Casa Blanca. Es decir, un TLC con Estados Unidos está a años luz. Claro, y que para Pompeo Uruguay. diga que quiere un TLC es nada. Básicamente. Y que No hay nosotros nada. digamos que está buenísimo también. Porque, Está buenísimo para Uruguay, ojalá que sí. Es más, obviamente está buenísimo que el secretario de Estado de Estados Unidos, que no dijo que está contentísimo con un TLC, dijo que lo iba a estudiar. Lo iba a En estudiar. eso el presidente electo fue muy claro. Él dijo, no quiero crear falsas expectativas. Claro, tampoco las puede crear porque no pasa por el carril él, del Ejecutivo, pasa por el carril del Legislativo. Eso es muy importante entender. Los TLC en Estados Unidos pasan por el Legislativo, no por el gobierno. Es decir, el gobierno tiene que estar de acuerdo, pero tiene que aprobarlo un comité específico. Y Mauricio, pero con un el- gobierno republicano, si hay un demócrata, o sea, es muy difícil. La Cámara de Representantes es opuesta al ocupante de la Casa Blanca. Mauricio, dijiste recién que perdimos la oportunidad y que estabas en ese momento. ¿Por qué decís que perdimos la oportunidad? ¿Teníamos la oportunidad de presentarlo en el Congreso de Estados Unidos Sí, y teníamos la claro. oportunidad de que se viabilizara en ese momento? A Que ver, fue hace, ¿cuánto? Y 2006. 2006, 10 años. 2006, 2007, yo ahora no recuerdo exactamente, porque era la época en la que yo estaba en Estados Unidos, pero básicamente se abrió una ventana en ese momento que permitió que muchos países tuvieran a la postre TLC. Es el caso de Colombia, el caso de Panamá, el caso de Corea del Sur que te mencionaba recién. Había una ventana porque se daba la situación de que en el Congreso existían apoyos a este tipo de acuerdos de apertura comercial. Bilaterales, ¿no? Que son distintos que... Sí, son distintos. Uruguay dejó atrás la posibilidad de explorar
ese acuerdo. Es decir, se bajó por una cuestión ideológica dentro del Frente Amplio, que fue, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con tener un TLC con Estados Unidos y tampoco sabemos mucho si queremos TLC con el resto del universo. Eso es algo que el Frente Amplio aún tarda en definir. Obviamente, ahora el Mercosur como bloque sella este acuerdo con la Unión Europea, Uruguay va dentro del Mercosur. Para poder negociar con Estados Unidos, además, hay que flexibilizar el Mercosur. ¿Qué quiere decir? Terminar con una pequeña norma del Mercosur, dentro del articulado reglamentario, que hace que para que un país socio del Mercosur pueda negociar con otro, tiene que tener la anuencia o la autorización o el visto bueno de sus socios. Eso todavía no está. O vamos todos o no va nadie. O vamos todos, por ahora o vamos todos o no va nadie. Y si querés ir vos solo, tenés que pedir permiso. Eso es lo que el gobierno electo quiere de alguna manera desarticular y que también el gobierno actual, a través de su Cancillería, en su momento pretendió, no lo intentó, pretendió verbalmente llegar a eso. Que lo intentó no me consta. Y es difícil que los socios den el visto bueno para Uruguay. Y para un TLC con Estados Unidos que no involucre a Argentina o a Brasil en particular, yo creo que sería complicado porque a Brasil le va a interesar más que a ninguno, ¿no? Es más, a Estados Unidos probablemente le interese, si le interesa un TLC con esta región del mundo, puede interesarle bastante más con un mercado de 200 millones de personas. Está buenísimo lo que está aclarando Mauricio, porque a veces en la charla, es más, ¿se acuerdan que lo hablamos? Fue en conferencia de prensa, pero nosotros también con Pereira del PIT-CNT, ¿no? Decíamos, bueno, habría que ver. Y digo, no habría que ver nada, porque estamos lejísimos. Lo que pasa es que una cosa son las intenciones o los deseos, y otra cosa son las posibilidades reales que marca la política y la legislación. La legislación norteamericana y la tradición norteamericana es muy clara en ese sentido. Entonces, yo vi que justo me agarró fuera, digamos, yo estaba en unos días libres, no intervine ni siquiera en redes sociales con esta discusión, pero la verdad es que pensar ahora en un TLC con Estados Unidos, repito, yo personalmente pienso que para Uruguay sería bárbaro abrir más mercados porque eso significa empleo. De ahí, de ese deseo, esa expresión de deseo o de buena voluntad, a que eso pueda pasar con un Congreso que tiene la mitad en manos de los republicanos, es decir, en manos de Trump, la otra mitad en manos de los demócratas, que aparte son muy proteccionistas. Trump también lo es, pero los demócratas son especialmente proteccionistas. Brevemente, ¿por qué son proteccionistas? Porque muchos de los representantes o diputados que están provienen de jurisdicciones que tienen sectores que compiten directamente, que producen lo mismo que algunos países que quieren el TLC. Y esos representantes responden a sus votantes. Entonces no van a apoyar un tratado de libre comercio así nomás. Eso también es algo que ha hecho y dicho Trump, proteger desde la palabra y hasta los hechos también. Y por eso me parece un buen momento para ir al siguiente tuit que vamos a ver, que es es que Trump hizo un acuerdo, un preacuerdo, digamos, empezó a formarse un acuerdo con China comercial después de tener una guerra dura en la que le subió los aranceles, China depreció la moneda y se armó un berenjenal muy interesante. Berenjenal es una palabra que me encanta. Y el tuit de Trump con esta alegría que lo caracteriza y esta explosión de felicidad, uno de los mejores acuerdos comerciales que se hayan hecho, dice Trump. También es bueno para China y para nuestra relación a largo plazo. 250.000 millones de dólares volverán a nuestro país. Y ahora estamos en una excelente posición para comenzar la fase 2. Nunca ha habido algo así en la historia de Estados Unidos. USMCA es el siguiente, que es lo que sustituiría a lo que era el NAFTA, o sea, un acuerdo con México y con Canadá. Pero vamos por partes. Lo primero, ¿se termina la guerra comercial entre China y Estados Unidos? Lo primero es que me encanta esta dinámica de los tweets. La próxima vez que venga, si la quieren implementar, bárbaro. Me parece practiquísimo. Se la prestamos para FP si querés un ratito en algún momento. Digo. Está muy buena. ¿Se termina la guerra comercial? No, no se termina la guerra comercial porque los aranceles por 360.000 millones de dólares, una cifra que ni en el 5 de oro la podemos imaginar, es una cifra gigantesca. Siguen ahí, y Trump lo dijo en la conferencia de prensa, siguen ahí porque es mi moneda de cambio, es con lo que negocio. Lo que logra ahora Trump es, digamos, encaminar este acuerdo hacia una mayor participación comercial en la balanza comercial norteamericana de China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un déficit de balanza comercial histórico con China, pero
Vamos a explicar qué es un déficit de balanza Ahí está, vamos a comercial. explicarlo. Pero Es decir, simplemente, o los sea, países- autos, ponele, los autos donde se fácil, fabrican. Fácil. Los países compran, los países venden. Ahí está. Si le compras más a uno de lo que le vendés, entonces vos le estás dando más dinero y por lo tanto tenés un déficit de balanza comercial con ese país. Que eso Por es eso el lo concepto que de dijo balanza. para la Por eso tribuna no Trump todo el tiempo. No voy a dejar que entre nada chino Claro, lo que ocurre que hasta ¿qué que no es? nos compren lo que nos tienen que comprar. China tiene la posibilidad de manejar su moneda, de evaluar y por lo tanto volver más competitiva su producción, que quiere decir que es más barata, más accesible. Y por lo tanto Trump lo que hizo fue básicamente trancar a China. Se generó esto que se calificó como una guerra comercial. Es una guerra arancelaria, en realidad Claro. pasa por ahí, pasa por los impuestos a la importación y a la exportación, a las importaciones en realidad. Y lo que pasa ahora es que empieza una segunda fase en la que con China comprometido a proteger propiedad intelectual, que quiere decir que lo que los americanos descubren en su país, bueno, que los chinos no se lo repliquen y después lo hagan mejor, sin patente, o es decir, que respeten la propiedad intelectual, que es un problema grave, que trabajen más en ciberseguridad. Eso es por lo menos la versión norteamericana. Después hay una competencia que va muy por detrás, que es la de las dos grandes potencias de nuestra era, ¿no? Es decir, en el comercio y en el armamento y en la influencia geopolítica se juega una guerra diferente, dialéctica y de dinero, entre las dos grandes potencias de nuestra era, lo que nos toca vivir a nosotros. Lo que en algún momento fueron Alemania y Francia, hoy nosotros lo vemos con China y Estados Unidos en muchos planos. En el plano de la influencia geopolítica, en el plano del comercio. A China le interesa mucho América Latina por un montón de cuestiones que América Latina produce y compra. A Estados Unidos de repente le interesa más el sudeste asiático por un montón de cosas que puede vender. Es decir, esto tiene varios niveles de análisis, ¿no? No, y además China está en una especie de, no recesión, pero una desaceleración de su economía que no logra dar la vuelta. Y entonces eso también, este año también cierran con un crecimiento menor del esperado, digamos. Entonces eso también les hace, esos estados propios, ¿no? De cada Igual- país, les hace jugar las cartas de otra manera. Sí, igual tienen intereses diferentes, ¿no? Es decir, este conflicto lo planteó básicamente Trump, Sí. que en su campaña electoral fue muy crítico con la política de tolerancia que tuvo Obama, en particular al manejo de la moneda y del tema de la propiedad intelectual con China. Y durante su campaña él dijo, yo voy a defender el trabajo norteamericano. Es decir, se podía prever un presidente un poco más proteccionista, lo que nadie se imaginó es que iba a dinamitar no solo los acuerdos comerciales, sino un montón de otros acuerdos en los que Estados Unidos a los que estaba integrado Estados Unidos, de los cuales Trump se retiró. Es decir, Trump lo que logró hacer, aunque el sector privado no necesariamente lo hace en Estados Unidos, pues es mucho más autónomo que lo que es, por ejemplo, en varios de nuestros países, lo que logró hacer Donald Trump fue ponerle una especie de coraza con la cual, gracias a la potencia comercial de Estados Unidos, logra empezar a negociar de nuevo acuerdos comerciales. Está redefiniendo los términos del intercambio comercial de Estados Unidos. Y eso nos lleva a la otra parte del tuit de él, que era que iba a empezar ahora, o sea, Claro. que lo siguiente La fase era 2. con México y Canadá, ¿no? Porque él Sí, cerró el USMCA. NAFTA, bajó el Sí, NAFTA. hay un texto nuevo, hay un texto nuevo. Bueno, lo del NAFTA fue sorpresivo porque en realidad tiene más que ver con cumplir promesas electorales que con un verdadero desfasaje o un desfasaje tan intenso de la balanza comercial como de ese déficit que hablábamos, ¿no? Es una situación un poco diferente que la que tiene con China. Quiero aprovechar, porque justo estamos hablando de un montón de tweets y hemos tenido discusiones acaloradas en esta mesa sobre Trump, Twitter y los mandatarios, de alguna manera, Utilizando cuentas contándonos personales. un montón de cosas a través de la red del Sí. pajarito. ¿Qué te parece a vos? Y bueno, es una nueva manera que tienen de comunicarse directamente con los electores, con los ciudadanos, con sus votantes y con quienes no los votan, sin intermediarios. Antes, tradicionalmente, hablaban en una conferencia de prensa, sacaban un comunicado, nosotros, la prensa, los medios, replicábamos o analizábamos, o las dos cosas, lo que los políticos decían. Ahora se comunican directamente. No quiere decir que nosotros no estemos, por supuesto que estamos, porque aparte, parte de nuestra tarea, cada vez más nuestra tarea de los periodistas en los medios de comunicación es tratar de explicar algunas de las cosas que se dicen a través de Twitter. Es un arma de doble filo, ¿no? Porque lo escrito está, a veces lo utilizan bien, a veces lo utilizan mal. Yo Pero decía bueno, que en esta es parte de nuestra escalada con realidad. Irán, en ese momento que estábamos hablando, porque yo decía que había que suspenderle las cuentas personales a los Cerrárselos. presidentes.
durante el ejercicio de su presidencia tendrían que suspender las cuentas personales, porque hay escaladas que en realidad yo sé que evidentemente no las toman, o sea, ese medio no lo toman como algo protocolar, pero es insólito, entre Irán y Estados Unidos, entre el presidente de Irán y el presidente de Estados Unidos, la escalada de cuestiones públicas, si eso fuera cara a cara, o si eso fuera por teléfono, o si eso fuera, ¿en qué termina? Lo que pasa es que es un mecanismo nuevo que, por más que estamos bastante acostumbrados al uso cotidiano, estamos descubriendo. Y a veces es más el ruido que hace que los efectos que provoca. A veces hay un ruido que se busca deliberadamente, es parte de la estrategia política, ¿no? Es decir, hacer humo acá para que pase algo aquí. Eso forma parte de la realidad de la política. Hoy la herramienta es Twitter, que de repente antes pasaba por otro lado, ¿no? ¿Te ¿Y perdés dónde- Dale. No, ¿dónde deja las relaciones exteriores y la diplomacia también eso? Bueno, pero las relaciones exteriores y la diplomacia tienen sus carriles propios, ¿no? Tienen carriles muy específicos. Claro, pero van en contra de estos enunciados explosivos que hacen los propios presidentes, de alguna manera. Ahí depende mucho de cómo se maneje, ¿no? Es decir, si vos tenés casos distintos, por ejemplo, el caso de Trump, él maneja de manera totalmente autónoma su cuenta de Twitter, opina y se expresa y se maneja así, desde el principio. Hay presidentes que de repente manejan su cuenta de Twitter de manera más coordinada con el resto de sus equipos. Yo personalmente, por conocer a los personajes, no creo que, por ejemplo, el gobierno entrante aquí en Uruguay no esté manejando coordinadamente algunas comunicaciones de sus integrantes más prominentes por Twitter. Da la impresión de que lo manejan coordinadamente. Después, cada uno tendrá su nivel de autonomía, porque los presidentes tienen que trabajar, los cancilleres también tienen que trabajar. Es verdad que hay representantes políticos que se pasan la vida en Twitter. Yo la verdad que no sé cómo hacen, pero bueno, pero no quiere decir que sea el caso de ninguno de los que mencionamos ahora. Sabemos que hay políticos que tienen, parece que tienen el Twitter pegado al teléfono, pero es su forma de hacer política también, porque Twitter se convirtió en un canal más para hacer política. Entonces, es parte de nuestra realidad. De repente, dentro de 10 años tenemos otra cosa, y nos juntamos en vespertinas y decimos que lo que tenemos que evaluar es, no sé, otro tipo de herramienta y camino para hacer política. Yo a todos los invitados les cuento que la sigan a Vale, que es terrible tuitera. ¿Verdad? Es nuestra tuitera de cabecera. Por supuesto. Hablemos del juicio a Donald Trump, este impeachment que empezó ayer, pero parece que en realidad el pescado se va a vender la semana que viene. ¿Podemos explicar un poco de qué se trata este juicio para claro. la gente? Lo primero es decir que es el tercer juicio político a un presidente en la historia de Estados Unidos. El último que la audiencia seguramente recordará es el juicio político a Bill Clinton, que fue muy mediático, porque aparte de Bill Clinton era un presidente mediático. Este también va a ser mediático, pero con una diferencia. El resultado es prácticamente un hecho, es decir, a él no lo van a destituir por este juicio político, porque el juicio político se tramita en el Senado, después que fue aprobado por lo que sería la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, se tramita en el Senado. Los senadores se convierten en jueces. ¿Qué es lo que van a juzgar si Trump obstruyó? Básicamente el caso del que se lo acusa es de tratar de que Ucrania investigara a su principal rival en las elecciones de noviembre de este año, que es el ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, y de haber bloqueado fondos de ayuda a Ucrania hasta que no iniciara esa investigación y de haber supeditado una reunión con el presidente, con el jefe de Estado ucraniano a esa investigación. Lo acusan básicamente de obstruir el accionar del Congreso y de abuso de poder. Esos son los dos cargos que Trump enfrenta. ¿Cuál es el tribunal? El tribunal es el Senado. ¿Quiénes son los jueces? Los senadores. ¿Quiénes son los acusadores? 7 representantes, 7 diputados encabezados por el presidente de la Comisión de Inteligencia. Todos los acusadores son de la oposición demócrata. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que a Trump lo destituyan? 2/3 de la Cámara de Senadores tiene que levantar la mano y decir: Trump se equivocó, señor Trump, lo destituimos. Eso puede pasar y es muy difícil porque la Cámara de los republicanos, los líderes de los republicanos en la Cámara de Senadores están en contra de este proceso, lo califican de una patraña, una payasada. Por lo tanto, es muy difícil que los liderazgos republicanos, los liderazgos oficialistas en Estados Unidos, acepten que este juicio tiene una razón de ser que no sea política. Tengo una pregunta. Antes también parecía raro, parecía muy difícil
que lo llegaran a consumar este juicio, Sí. y en definitiva pasó también. Lo que pasa ¿no? es que se fueron juntando algunos elementos, llamémosle así, que comprometen a Trump, en particular el informe de algo que sería el equivalente a nuestro Tribunal de Cuentas, por ponerlo, no sé, es como la Contraloría General de la Nación, se llama GAO, que en definitiva, de alguna manera, respalda lo que dicen los demócratas. Esos descubrimientos comprometen un poco a Trump. Después va a ser un juicio político, no solo porque va a haber políticos, sino que los elementos que van a estar detrás de la decisión no van a ser necesariamente judiciales o éticos, van a ser políticos. Es un año electoral, si a Trump lo destituyen, los republicanos pierden el poder. Es muy difícil pensar que verdaderamente haya 2/3 de los senadores Que levantan la que mano. controlan la Cámara de Senado, que son republicanos, que digan, señores... Por más queremos- que no les guste Trump, ese es el punto. Por más que no les guste y Trump. además hay otra cosa que pasa, que es esta. Si este juicio político no hace que se genere la destitución de Trump, es muy probable que Trump gane. Pero Porque la además, economía de Estados la economía Unidos está bien. Hay una palabra en inglés cuando la economía está bien que dicen que está booming, que si está explotando. Vos vas a Estados Unidos y ves carteles, dicen now hiring, ahora estamos Empleando. O sea, hay trabajo. Buscamos gente, manden su Contratando. currículum, estamos contratando. Lo ves en todos lados. El desempleo está, si no me falla la memoria, en 3,5%. Es la tasa de desempleo más baja en casi 50 años. Los estados que votaron a Trump están con una economía que está funcionando bien. Después de una economía un poco mediocre durante buena parte del gobierno de Obama, que heredó la crisis fantabulosa, gigantesca, fantabulosa lo digo como exagerando más todavía, heredó la crisis imponente del 2007 y 2008. Entonces, en definitiva, Trump tiene muchas posibilidades reales de ganar. ¿Responde a políticas de Trump o responde a una situación también económica mundial a favor de Estados Unidos y en contra de Obama en su momento? Es una muy buena pregunta, pero básicamente las medidas, los ciclos proteccionistas como los que atraviesa Estados Unidos, tienen la característica muchas veces de generar impulsos económicos en los países, ¿no? Si vos mirás la historia de Argentina, por ejemplo, también ves situaciones similares, en Estados Unidos también. Entonces, esto puede ser parte de un ciclo que después tendrá su tope, su techo, pero la verdad es que además hay situaciones, por supuesto, en el mundo que hacen que muchos capitales vayan a Estados Unidos porque hay riesgos en otros lugares, el dinero se va, sale ahí y vuelve a Estados Unidos. Entonces, También hay otras crece. cuestiones que él desactivó, digamos, como proteccionismo ambiental. Él le dio muy para adelante a la producción en la industria estadounidense, Sí. que se hace en Estados cualquier Unidos, precio, ¿no? a cualquier precio, A sí. cualquier precio. Y por Cualquier eso precio. eso es fundamental también para los votos, al final. Sí, el trabajo en definitiva es lo que termina en buena medida definiendo la elección. Él es un crítico de conceptos como el cambio climático. Hoy me enteré, leyendo la prensa, que Guillermo Ramis también. Sí. La verdad es que Es yo, cierto. a mí me Dice cuesta- que no existe. No, bueno, sí, cada Hace uno, años. cada uno puede decir lo que quiera. Hay un montón de investigaciones que dicen una cosa y dicen otra. Yo creo capaz que los incendios de Australia se hicieron porque los koalas estaban haciendo asado, ¿no? Pero en definitiva, Trump es un Trump es un contrario a Es un negacionista. a todo es un negacionista, exacto, esa es la palabra, y por lo tanto lo que logró es que todos los digamos los sectores, todos no, pero buena parte de los sectores de la economía se activaran porque hay confianza en que el gobierno va a apoyar, Claro. cueste lo que cueste, va a apoyar, no va a molestar, cueste lo que Exacto. cueste, y que además, vuelvo a repetir, volvió mucho dinero a Estados Unidos. Mauricio Raufetti, ha sido un Vas a placer. empezar a venir todos los viernes, ¿no? Sí. Ahora se va de vacaciones, así Cuando que quieran, ahora me voy a- cuando Vamos arriba. vuelva. Muchísimas gracias, Mauricio. Un gustazo.